Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Tamara Morales. El día de hoy tengo el placer de explicarles la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Este psicólogo y pedagogo desarrolló una interesante teoría sobre la asimilación de conocimientos. Vamos a dar inicio. A menudo se critica al sistema educativo por poner mucho énfasis en materias que se consideran poco relevantes y a la vez omitir contenidos esenciales. Un ejemplo de esto es cuando los estudiantes de forma obligatoria realizan lecturas en los institutos, pero no logran conectar bien con ellas, ya que suelen ser antiguas y tampoco están ambientadas a la época. Este tipo de críticas conectan con una de las teorías más importantes de la psicología constructivista, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. ¿Quién fue David Ausubel? Fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918 que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Es decir, que el primer paso en la tarea de enseñar debía ser averiguar lo que sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar en consecuencia. De este modo, para Ausubel, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en vez de imponerle un temario que debe ser memorizado. La educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó es la siguiente. El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos conocimientos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último a la vez se ve configurado por el primero. Ni que el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que se conta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento quede inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. La teoría de la asimilación. Esta permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como expansión de la otra. Un ejemplo de esto es que si se conoce la teoría de Lamarck, de modo que ya se entiende un modelo de evolución, luego es más fácil entender la teoría de la evolución biológica heredada del darwinismo. La asimilación obliteradora. El proceso del aprendizaje significativo no termina. Al principio, cada vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si ésta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en el que se encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos contenidos se funden en uno solo, de modo que ya no se puede evocar solamente uno entendiéndolo como una entidad separada de la otra. En cierto modo, el conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda olvidado como tal y en lugar aparece un conjunto de informaciones que es cualitativamente diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel asimilación obliteradora. Vamos a ver ahora qué no es aprendizaje significativo. Para entender mejor el concepto de aprendizaje significativo de David Ausubel, puede ayudar a saber en qué consiste u versiones opuestas. El aprendizaje mecánico, también llamado aprendizaje memorístico por este mismo investigador. Se trata de un concepto muy vinculado al aprendizaje pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera no intencionada a causa de la simple exposición a conceptos repetidos que van dejando su marca en nuestro cerebro. ¿Qué es el aprendizaje memorístico? Es cuando los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación.
Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque ayuda a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Por ejemplo, aprenderse los nombres de las comunidades autónomas de España, memorizando las palabras que hay en una lista, es un ejemplo de un aprendizaje memorístico. Sin embargo, el aprendizaje mecánico no es útil o inútil del todo, sino que tiene cierto sentido en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos, pero es insuficiente para llegar a generar conocimiento complejo y elaborado. Los tipos de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se opone al tipo anterior, fundamentalmente porque para que se produzca es necesario buscar de forma activa una vinculación personal entre los contenidos que aprendemos y aquellos que ya habíamos aprendido. Ahora bien, en este proceso hay espacio para encontrar diferentes matices. David Ausubel distingue entre tres clases de aprendizaje significativo: el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y por último el aprendizaje de proposiciones. El aprendizaje de representaciones. Se trata de la forma más básica del aprendizaje. En ella, la persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hace referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. El aprendizaje de conceptos. Este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya en él para existir, de modo que ambos complementan y encajan entre sí. Sin embargo, siempre va a haber una diferencia entre ambos. Porque el aprendizaje de conceptos, en vez de asociarse a un símbolo o un objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido entre nosotros y más nadie lo habrá hecho. Por ejemplo, para llegar a interiorizar la idea de lo que es una hiena, es necesario desarrollar una idea de hienidad que permita diferenciar a estos animales de los perros, los leones, entre otros, si con anterioridad hemos visto una hiena, ya sea en un documental, pero no la pudimos diferenciar de un perro grande, ese concepto no existirá. Mientras que una persona familiarizada con los perros probablemente sí se dará cuenta de esas diferencias anatómicas y de su comportamiento y será capaz de crear ese concepto como una categoría aparte de la de los perros. El aprendizaje de proposiciones. En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de conceptos, por eso constituye la forma de aprendizaje significativo más elaborada. Y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzos, se realiza de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. Papel del profesor. La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje significativo por recepción mediante 6 tareas fundamentales. La número 1. Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a enseñar. El profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más relevantes de la materia. Debe ser una especie de mapa de la estructura conceptual del contenido y organizarlo secuencialmente de acuerdo con la estructura. Se trata aquí de preocuparse de las cualidades del contenido y no de la cantidad. ¿Qué contenidos voy a enseñar? La número 2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del contenido de la materia debería poseer el alumno en su estructura cognitiva para poder aprender significativamente ese contenido. Se trata de identificar conceptos, ideas y proposiciones subsumidores que sean específicamente relevantes para el aprendizaje del contenido que se va a enseñar. ¿Cuáles son los conocimientos
conocimientos previos que debe poseer el alumno para comprender el contenido. En la número 3, diagnosticar lo que el alumno ya sabe. Es necesario intentar seriamente determinar la estructura cognitiva del alumno antes de la instrucción, ya sea a través de un test, entrevistas u otros instrumentos. Número 4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera significativa. La tarea del profesor es aquí, la de auxiliar al alumno para que éste asimile la estructura de la materia de estudio y organice su propia estructura cognitiva en esa área del conocimiento, a través de la adquisición de significados claros, estables y transferibles. Debe destacarse que no se trata de imponer al alumno una determinada estructura. Por lo tanto, la enseñanza se puede interpretar como una transacción de significados sobre determinado conocimiento entre el profesor y el alumno hasta que compartan significados comunes. Son esos significados compartidos los que permiten el paso de la estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno, sin el carácter de imposición. Responder a estas preguntas: ¿cómo voy a enseñar el contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que sea significativo al alumno? La número 5 permite que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de conocimiento. De esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo que permite que el alumno lleve a cabo un proceso de reflexión al cual llamaremos asociación. De esta manera, el alumno une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario, no los asocia, pero los conserva por separado. La número 6, enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido, para que este conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje perdurable. Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo. Tener en cuenta los conocimientos previos, ya que el aspecto central de la significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente y seguridad. Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. Explicar mediante ejemplos. Guiar el proceso cognitivo. Crear un aprendizaje situado cognitivo. Estrategias de enseñanza. Estrategias para activar conocimientos previos y generar expectativas apropiadas. Tenemos lo que son las ilustraciones. Estas activan sus conocimientos previos y crean un marco de referencia común. Preguntas intercaladas. Permite que practique y consolide lo que ha aprendido. Mejora la codificación de la información relevante. El alumno se autoevalúa gradualmente. Señalizaciones. Le orientan y guían en su atención y aprendizaje. Identifican la información principal. Mejoran la codificación selectiva. Resúmenes. Facilitan que recuerde y comprenda la información relevante del contenido por aprender. Organizadores. Hacen más accesible y familiarizar el contenido. Con ello se elabora una visión global y contextual. Además de eso, el uso de mapas y redes conceptuales son útiles para realizar una codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones. Contextualizan las relaciones entre conceptos y promociones. Las analogías sirven para comprender la información abstracta, se traslada lo aprendido a otros ámbitos. Los organizadores textuales facilitan el recuerdo y la comprensión de las partes más importantes del discurso y por último, los juegos promueven interés en el alumno.